vamos a, por favor, a entender en esta parte lo que es el movimiento rectilíneo. Vamos a hacer una clasificación grande. Ya todo lo que les voy a decir les va a servir en algún momento. Entonces, vamos con la primera parte. Y vamos a estudiar en general los movimientos, ¿ya? Entonces, como yo les decía en alguna ocasión, ¿no es cierto? La física, en la física más básica hasta la física más complicada, siempre va a estudiar los movimientos, yo que sé, de una partícula, de una persona, el movimiento de un cohete, el movimiento, yo que sé, de una hormiga, cualquier tipo de movimiento estamos estudiando dentro de la física. Sin embargo, muchos de estos movimientos tienen características o tienen razón de ser de este tipo de movimiento. Por ejemplo, hay veces que alguien te pone los cachos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, incluso para no abrir la herida, dice, no, es que ya me puso los cachos. No quiero saber los pormenores, pero solamente ya sé que sucedió, nada más. Puede ser en algún momento eso, ¿no es cierto? Alguien puede decir, ah, no, a mí me pusieron los cachos, pero yo sí necesito saber la razón, el por qué y cómo así, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ustedes lo entienden, pero acá en la física también esta analogía me sirve. ¿Por qué? Porque muchas veces en la física necesitaré obligatoriamente saber las razones y muchas veces en la física en realidad no me importarán cómo llegó a suceder, sino más bien me importará la característica del movimiento que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, por favor, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de física, vamos a hablar de dos grandes mundos. El primero, en donde no te importan por qué sucedió y donde sí te importa por qué suceden las cosas, ¿ya? La primera parte vamos a ver el día de hoy, en donde vamos a estudiar la cinemática, y la cinemática es el estudio del movimiento, que ya les dije, pero este estudio del movimiento no me va a importar las causas, no me van a importar por qué me pusieron los cachos, no me va a importar por qué el cohete está en cierta altura, no me va a importar por qué sigo sin novia, ¿no es cierto? No me va a importar esas razones, lo que me va a importar solamente es describir este movimiento. ¿Cómo lo describo? Con velocidad, aceleración, posición, desplazamiento, distancia, aceleración media, velocidad media y algunas otras variables, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo se demora en frenar? Esas son características. Las causas que pueden ser, es que hubo un cambio en la cantidad de movimiento lineal, hubo cambio en la masa del cuerpo, hubo cambio en eso, alguien cogió y le dio un empujoncito, esas son causas, ¿ya? Entonces ustedes, vamos a ponerla acá para que no se olviden. Recuerden, cuando nosotros estudiamos física, ellos estudian el movimiento y en particular la cinemática estudia el movimiento sin importar las causas, ¿no es cierto? ¿Qué causas puede tener un movimiento? Por ejemplo, el movimiento puede ser causado por una fuerza. En este caso, como les digo, no me va a importar porque ya, sí, o sea, ahorita no voy a hablar de fuerza, no les voy a decir, es porque tenía tanta fuerza, ahorita no me iba a importar, ¿ya? También una razón por la que se mueve un cuerpo puede ser por el cambio de la masa, ¿cierto? Podemos poner así, el cambio de masa del cuerpo también puede ser una razón por la cual se está moviendo. Una razón por la cual se mueve también un cuerpo, se mueve una partícula, es porque existe un cambio en su energía, cambio de la energía. Y puede haber un infinito número de causas. Ya también podemos irnos por la parte de la química también, ¿no es cierto? Puede ser que la causa que originó un movimiento puede ser la reacción, una reacción química o alguna cosa por el estilo. Entonces, aquí lo podemos poner inclusive infinitas razones, ¿cierto? Incluso alguien puede decir, es que no se está moviendo porque esto tiene una fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, todos estos términos que estamos viéndole en esta parte, rozamiento, le vamos a dejar un ladito. Y ahorita no nos vamos a encargar de la fuerza, ni la masa, ni la energía, ni la reacción química, ni la teoría cinética molecular, ni la fuerza de rozamiento, ni que es que está en un plano inclinado, nada por el estilo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Sin embargo, vamos a estudiar el movimiento y vamos a ver las características. ¿Qué características nomás? Y ahí estas sí vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a ver la característica del movimiento en cuanto a velocidad. Vamos a ver las características del movimiento en cuanto a la distancia que recorre un cuerpo. Vamos también a ver por acá lo que es el desplazamiento. Esto es una característica del movimiento. Desplazamiento. También por ahí podemos inclusive hablar de rapidez, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad. También vamos a hablar un poquito de lo que es la aceleración y todas estas partecitas de acá, ¿no es cierto? Incluso por ahí también va a aparecer algo que se llama la velocidad media. Velocidad media. Y obviamente una variable súper importante que me hace falta es el tiempo, porque en muchas ocasiones en los ejercicios te van a pedir en qué tiempo se detiene
o en qué tiempo le logra alcanzar, o en qué tiempo logra aumentar su velocidad a 50 metros por segundo, alguna cosa en particular, ¿ya? Entonces, si en esta partecita de acá me entendiste qué es lo que vamos a estudiar, chévere. Hasta aquí no más necesito que entiendas, ¿ya? No quiero que en este momento te pongas a pensar en la inmortalidad del cangrejo ni nada por el estilo. Solamente la física en este momento estudia el movimiento y estudia sus características. Velocidad, distancia, desplazamiento, rapidez, aceleración, velocidad media, tiempo, y puede haber inclusive unas 2 o 3 que tal vez no puse acá, ¿ya? ¿Qué no estudia? O sea, ¿qué no vamos a estudiar ahorita? La fuerza, el cambio de masa, las energías, las leyes de Kepler, no vamos a estudiar la fuerza gravitacional, la fuerza electrostática, eso lo dejamos después, ya después vamos a entender por qué se estudia esa otra parte de la física. ¿Listo? Entonces, por favor, como les dije, no es importante que ustedes copien, lo importante es que entiendan, esto lo voy a dejar dentro del aula virtual para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan hacer partícipe de su estudio. Ahora, vamos a la clasificación del movimiento, ¿cierto? Ya sé que voy a estudiar cinemática, ya sé que voy a estudiar los movimientos, pero ¿qué tipos de movimientos nomás existen? Entonces vamos a poner acá 2 clasificaciones y en las cuales están incluidos todos los tipos de movimientos que pueden tomarte dentro de un examen. ¿Listo? El primer tipo de movimiento se llaman los movimientos rectilíneos. ¿Ya? Así en términos generales. Un tipo de movimientos se llaman los movimientos rectilíneos y el otro tipo de movimientos se llaman los movimientos curvilíneos. ¿Listo? Tenemos 2 clasificaciones, los rectilíneos y los curvilíneos. Entonces, obviamente, yo creo que la mayoría ya entiende qué es rectilíneo, ¿no es cierto? O sea, yo creo que cualquier persona común y silvestre en estas alturas del partido, ¿no es cierto? Cualquier persona que tenga al menos 3 dedos, 5 dedos sobre la mano, debe entender que un movimiento rectilíneo debe ser una línea recta, ¿no es cierto? Y una línea recta la puedo dibujar así. Esto puede ser la trayectoria. Una línea recta puede ser algo inclinado así. Una línea recta puede tener la otra inclinación, ¿sí? Entonces, los movimientos rectilíneos estarán regidos para una trayectoria de tipo recta. ¿Ya? Son cosas súper sencillas, pero que en muchas ocasiones nosotros no lo entendemos. No sé por qué no lo entienden. Entonces, aquí sería trayectoria de tipo rectilínea. ¿Ya? Ahora, ya una vez que tengo la trayectoria rectilínea, habrá algunas clasificaciones extras a partir de estos movimientos rectilíneos, ¿no es cierto? Los rectilíneos se hablan de forma general, así como el contexto súper grande. Es como decir, el colegio se llama Unidad Educativa Victoria Vesconzcubí. Y dentro de la unidad educativa hay el 8º año de educación. Dentro de la unidad hay el 1º de informática, ¿no es cierto? Así también sucede acá. Tenemos el movimiento rectilíneo y dentro de estos movimientos rectilíneos tenemos algunos otros movimientos en particular. Uno de ellos, ¿cuál puede ser y cuál es el que vamos a estar estudiando también el día de hoy? El llamado movimiento rectilíneo uniforme. Ya dentro de los rectilíneos está el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Por ser primera vez, les voy a poner así, movimiento rectilíneo uniforme en palabras, pero en algunas ocasiones ya no voy a escribir todo eso, sino solamente les voy a decir que vamos a estar trabajando con el MRU. También el otro movimiento que está dentro de los rectilíneos, ¿no es cierto? Así como les ponía como ejemplo, también vamos a tener el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. ¿Listo? Entonces tenemos estos 2 tipos de movimientos dentro de los rectilíneos. Ahora este variado también puede tener otra clasificación, ¿no es cierto? Este variado puede ser bien acelerado o este movimiento bien puede ser variado retardado, ¿ya? En otra clase les vamos a explicar qué es retardado y qué es acelerado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pongo en nomenclatura esto? Entonces pongo así, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y si es acelerado, le pones una A. Y si es retardado, le pones una R. ¿Listo? Así de esta manera. Movimiento rectilíneo uniformemente. La A para decir acelerado, la R para decir retardado. En este momento, como les digo, no les estoy poniendo características del movimiento. No les voy a decir, el movimiento rectilíneo uniforme tiene estas características. Lo estamos viendo en formas general, ¿ya? Esta es la clasificación. Ahora, cuando yo tengo movimientos curvilíneos, entonces muchas de las personas aquí también se hacen bolas y dicen, un movimiento curvilíneo tiene que ser un movimiento cuya trayectoria tenga que ser una circunferencia. No necesariamente una circunferencia. Curvilíneo significa toda trayectoria que no sea recta. Entonces voy a poner ejemplos. ¿Qué tal si en algún momento alguien les pone un plano X, Y, o les ponen un plano de coordenadas y ponen este tipo de movimiento? ¿A alguien se le ocurre hacer esto?
Ya, este movimiento de aquí es un movimiento curvilíneo. ¿Por qué? Porque la trayectoria no es recta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner así. ¿Por qué se llama curvilíneos? Porque la trayectoria no es una recta. Si deja de ser recta, entonces está dentro de esta clasificación de movimientos curvilíneos. Entonces podemos tener un movimiento parecido al de acá, ¿no es cierto? Súper, súper complejo ahí, incluso con muchas cosas que parecieran oscilaciones. También podemos tener dentro de este tipo de movimiento, alguien te puede poner así X, la y puede hacer lo siguiente, puede dibujar yo que sé un edificio y desde el edificio alguien tomó la decisión de lanzarse, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de movimiento que tiene una velocidad inicial, tiene un ángulo de disparo y tiene algunas particularidades más, también no es una recta, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento de aquí también se llama movimientos curvilíneos, están dentro de los movimientos curvilíneos. Otro tipo de movimiento que también te pueden poner es algo así. Te puede decir, bueno, yo tengo un sistema XY, ¿cierto? Y en algún momento vamos a estudiar esto. Y alguien dice, es que yo voy a tratar de describir el movimiento de los planetas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y puede ser que aquí está el Sol y por acá está el planeta Tierra, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablemos del movimiento que rigen los planetas, estaremos hablando de las leyes de Kepler y diremos que la trayectoria de un planeta, ¿no es cierto? No es necesariamente una circunferencia, sino que esta trayectoria de aquí es una trayectoria elíptica. ¿Ya? La trayectoria de los planetas son elípticos, no son circulares. Circulares solamente es para el grado de jardín nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de tener una trayectoria diferente a una recta, en este caso una elipse, ¿no es cierto? También tiene que estar dentro de los movimientos curvilíneos. Y en particular, ¿no es cierto? Muchas de las personas están como que más relacionados con el movimiento que voy a poner en este caso. Voy a poner el sistema XY, y en muchas de las ocasiones nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, de un movimiento que se llamaba el movimiento circular. Pero el movimiento circular, ¿a qué se refiere? A que la trayectoria en la cual va a estar la partícula o el bloque, lo que sea, tiene que ser una circunferencia perfecta. ¿Listo? Entonces, lo que tengo acá, vamos a suponer que es una circunferencia perfecta, no me salió tan bonito que digamos. Esto de aquí se llama el movimiento circular. ¿Por qué se llama circular? Porque la trayectoria es una circunferencia. No es lo mismo decir movimiento curvilíneo que decir movimiento circular. Es totalmente distinto. Los curvilíneos tienen este tipo de movimiento. Dentro del curvilíneo está el de aquí, dentro del curvilíneo está el de aquí y dentro del curvilíneo también está el movimiento circular. ¿Listo? Entonces espero que sepan distinguir esta parte de aquí. Curvilíneos, todo lo que no sea recta. Y circular, en específico, que ya vamos a estar estudiando después, va a ser totalmente una circunferencia. ¿Listo? Entonces, si ustedes se ponen a investigar un poquito, se van a dar cuenta que este movimiento que acabé de dibujar acá del edificio, esto se llama el movimiento parabólico. ¿Ya? Este es el movimiento parabólico. Y este movimiento de acá es el movimiento de los planetas o el movimiento de lo que quieran llamarles, ¿no es cierto? De los planetas. Y el de acá es el movimiento circular, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se ponen a averiguar un poquito más, si ustedes buscan la definición del movimiento parabólico, ¿cómo va a empezar? El movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la trayectoria no es una recta que describe una parábola o una forma de ecuación parabólica o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Entonces, por favor, esto es súper básico, ¿ya? Esto es súper, súper básico que muchas veces los estudiantes no saben, pero en este momento espero que hubiese quedado claro, ¿ya? Rectilíneos, curvilíneos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La una trayectoria rectilínea, la otra trayectoria que no sea una recta. Dentro de los curvilíneos, ¿qué puede tener? Este movimiento tan brusco como el que acabé de dibujar, el movimiento parabólico, puede haber un movimiento elíptico y en forma particular puede haber un movimiento circular, ¿cierto? Sin embargo, dentro de esta clasificación que acabé de poner acá en los curvilíneos, no son los únicos, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de movimiento curvilíneos, puede haber un movimiento tan caótico como esto y seguirá siendo curvilíneo, ¿cierto? Puede haber un movimiento que está así y después empieza a hacer esto. Entonces también es un movimiento curvilíneo. ¿Listo? Solamente les puse ahí los más nombrados como que los más específicos dentro de lo que vamos a estar trabajando, pero no son los únicos, ¿ya? Acá en los rectilíneos, sí. Rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Acá en la parte inferior vamos a hablar del movimiento circular uniforme. Acá les voy a poner así. Movimiento circular uniforme y hablaremos del MCU, ¿cierto? Y también va a haber otro que se llama circular uniformemente variado, acelerado y movimiento circular uniformemente variado, retardado. ¿Listo? Entonces, por favor, como les vuelvo y les repito,
Es más importante entender que copiar, ¿no es cierto? Muchas veces yo en la universidad hacía eso. En lugar de copiar, me ponía a ver lo que se estaba haciendo, ¿ya? Y después yo que sé, pedía el cuaderno a alguien más si quería tener en hojas. Pero siempre, siempre lo que intentaba es que mi cerebro intente comprender lo que está en los pizarrones, ya, porque ahí incluso no había tiempo para copiar, tocaba bien entender o bien copiar o bien, chuta, ya los maestros era con un ojo veía y con un ojo escribía, ¿no es cierto? Incluso escribíamos en el aire, ahí en el cuaderno, con tal que estés escrito, poder también entender, ¿no es cierto? Ahora sí, una vez que clasificamos los movimientos, ¿no es cierto? Nos vamos a detener específicamente en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a entender primero este movimiento, después iremos la siguiente clase con el MRV o el movimiento rectilíneo uniformemente variado y la siguiente nos lanzaremos a parabólico y después a circular, ¿no es cierto? Son 4 movimientos que estaremos viendo en esta sección para que ustedes puedan tener el suficiente conocimiento para afrontar un examen. Entonces, como les decía, ya no voy a poner movimiento rectilíneo uniforme, sino que siempre les voy a poner así movimiento rectilíneo uniforme en las siglas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de este movimiento? Entonces, para lo cual voy a basarme en un gráfico, ¿ya? Voy a hacer un poquito más gráfico y voy a suponer que aquí tengo una carretera, ¿listo? Ya, aquí vamos a tener una carretera y vamos a dibujar a un ente, a una partícula. Entonces aquí voy a dibujar como una bolita nada más, ¿ya? Alguien puede inclusive hacer el vehículo, puede tener todos los rasgos distintivos de un vehículo, alguna cosa por el estilo, pero yo por lo general siempre pongo un puntito, ¿ya? Este va a ser mi móvil, acuérdense esto va a ser el móvil. También se puede llamar una partícula, ¿ya? Partícula puntual, es también llamar. ¿Por qué se llama puntual? Porque se desprecia la masa. Se desprecia la masa y también no es importante las dimensiones. No es importante las dimensiones. O sea, las dimensiones a qué se refieren? Que no es importante cuánto tenga de largo o cuánto tenga de ancho o cuánto pese. Aquí en este momento no me importa, ya no me importa si esto era tan pequeño como tan grande. ¿Listo? Entonces lo podemos llamar como móvil, lo vamos a llamar como partícula puntual y una partícula puntual es algo que no tiene masa y también algo que no importa qué tan grande, qué tan pequeño, solamente es un puntito. Ya, así lo trabajamos acá. Este móvil de aquí va a tener en este momento una velocidad, yo que sé, estamos en la jipeta y nos vamos a 100 kilómetros por hora. ¿Listo? ¿Ya? Y en algún momento en el futuro, ¿no es cierto? Por acá voy a volver a tener la partícula y para que sea movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué era la primera condición? Que tiene que ser una trayectoria recta, ¿no es cierto? Eso les dije hace ratito. Entonces, vamos a poner aquí la condición. La condición número 1, que la trayectoria obligatoriamente, hasta por el nombre, ¿no es cierto? Tiene que ser una trayectoria recta. Esto es la primera condición. La segunda condición para este movimiento es que las velocidades no cambien de valor. Si aquí la velocidad, vamos a poner así en vector, velocidad en vector es igual a 100 kilómetros por hora, acá cuando usted, yo que sé, ya esté por Machachi, por Quito, por el lugar en el cual me esté trasladando, también tengo que tener los mismos 100 kilómetros por hora. No puedo cambiar la velocidad y decir acá ya tengo 20 kilómetros por hora, porque eso se trata de otro movimiento. Entonces, como tengo las mismas velocidades, entonces aquí puedo decir que la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad es constante. Y aquí también viene alguna parte de la matemática, ¿no es cierto? ¿Qué entiendo por constante? La constante se entiende por algo que no cambia, algo que siempre está con el mismo valor en cualquier parte del movimiento. Ya, si antes era 100, ahora es 100. Si después vuelvo a medir la velocidad, tiene que seguir en 100 kilómetros por hora. Entonces eso se llama velocidad constante. Ahora, bueno, también parte de la 2. Recuerden que cuando yo utilizo el término velocidad, lo que me refiero es al vector velocidad. ¿Ya? Así lo voy a poner. Voy a referirme al vector velocidad. Cuando yo digo velocidad, lo que me refiero es al vector velocidad. ¿Y cómo puedo tener este vector? Puedo poner así, v es igual, puedo tener yo que sé, 30 y, ¿no es cierto? Y metros por segundo. Puedo tener algo así también. Puedo tener el vector v es igual a 30 en las y más 40 en las j. Así también podría tener metros por segundo. Entonces, también recordar, y como les dije, esto es importante que entiendan, las y se refieren para darle la dirección en el eje X. Cuando yo utilizo esta y, de nuevo, este es para el eje X, y cuando yo utilizo la J, es para referirme que esta es una coordenada en el eje de las Y, o en eje de las ordenadas que también se llaman. Y cuando yo pongo así en vector, con y con j, a eso se llama velocidad, y el vector velocidad debe ser constante.
Ahora, muchas veces en los ejercicios cambian esta nomenclatura y ahí aparece algo que se llama la rapidez. ¿Qué es la rapidez? Entonces vamos a poner acá. También esto lo podemos relacionar con la rapidez, ¿no es cierto? Y la rapidez viene a ser el módulo de esa velocidad, ¿ya? La rapidez viene a ser el módulo de la velocidad. ¿Cómo saco el módulo? Facilito. El módulo de la velocidad es un número, ¿ya? Acá en el vector te daban algo en las X, algo en las Y, y obligatoriamente tendría que tener una dirección, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo estoy en la rapidez no te van a dar, es que en las X, es que en las Y, sino solamente te van a dar un número para cuantificar, para medir qué tanto nosotros tenemos de velocidad o qué tanto nosotros podemos esa velocidad representar en número, ¿sí? Entonces aquí la rapidez se pone así. Solamente le puedes poner de esta forma. Alguien también puede decir, es que yo quiero ponerle la rapidez así con vector y con unas liñitas a los costados y eso también significa el módulo de esa rapidez. Y este módulo de esta rapidez es igual a poner tanto la coordenada de la velocidad en x al cuadrado y la coordenada de la velocidad en y al cuadrado. ¿Cuáles son las coordenadas en nuestro caso? Sería ponerle la velocidad en X, que era 30, ¿no es cierto? Recuerden que la coordenada, no dije el eje, aquí el I no se pone, ¿ya? Aquí sería 30 elevado al cuadrado más la otra velocidad en Y, que es los 40, ¿no es cierto? Los 40 elevado al cuadrado, a una especie de realizar un teorema de Pitágoras, ¿listo? Entonces la rapidez tendría que ser igual a la raíz de, bueno, ahí ustedes lo pueden hacer, ya yo les voy a poner la respuesta rapidito. Si ustedes eso ponen en sus calculadoras y sacan la raíz cuadrada, les va a dar 50 metros por segundo. Ya, ahorita por cuestión de tiempo no me voy a poner ahí. 30 al cuadrado es 9.000, 40 al cuadrado es 16.000 más 1.600 más 9.000 es igual a tanto. No voy a ponerme a hacer eso. Ya, ahorita no pierdo el tiempo haciendo esa parte de ahí, pero la respuesta les tiene que salir 50. Entonces, muchas ocasiones a ti te van a dar un vector y lo tendremos que llamarle velocidad, o a ti en lugar de poner el vector va a haber un equivalente, ¿ya? Esto es el equivalente, esto es como que puesto de otra forma, va a haber un equivalente que esté solamente un numerito, ¿no es cierto? Y te diga, es que es 50 metros por segundo. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Que esta velocidad tiene que ser constante y si en alguna ocasión también cambian de nomenclatura y cambia del palabrita, también podemos entender que la rapidez es constante. Obviamente, si la velocidad es constante, entonces su módulo también es una constante. O sea, no tiene que cambiar. Es la tercera condición, ¿ya? Acuérdense. Primera condición, trayectoria recta. Segunda condición, velocidad constante en vector. Y tercera condición, rapidez. O sea, el numerito de esa velocidad también tiene que ser una constante en todo momento, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la ecuación que nos va a ayudar a resolver todo este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Si ya en el ejercicio ya identifico que era una recta, ya por ahí me dice que es velocidad constante, y ya por ahí también me dice que es rapidez constante, o me dice una de las dos, entonces seguramente estoy dentro de este movimiento rectilineo. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es así, vamos a poner así, súper sencilla, ¿ya? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Muchas ocasiones la distancia le llaman espacio, pero en realidad yo obviaría poner la palabra espacio porque está mal utilizado, ¿ya? La palabra espacio se refiere a otra ocasión, a otra circunstancia de la física, sin embargo también se utiliza, ¿ya? Por si acaso les pongo ahí, pero ya les digo, yo estoy en desacuerdo de llamarle espacio, no se llama espacio, sino se llama distancia o desplazamiento. Entonces esto sería espacio o también llamado la distancia, ¿no es cierto? En este momento solamente le vamos a poner así súper rapidito, después vamos a ahondar en términos más generales y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? La distancia tiene que estar en unidades los metros, ¿no es cierto? En el sistema internacional ya conversamos la anterior semana de que esto tiene que estar en metros obligatoriamente en el sistema internacional porque es una unidad de longitud, ¿no es cierto? La longitud siempre se mide en metros. La velocidad también por ahí hablábamos, ¿no es cierto? Que había unidades derivadas y las unidades derivadas, una de ellas es la velocidad. ¿Y la velocidad en qué tiene que estar? En metros sobre segundos, ¿no es cierto? Ahí también dentro del sistema internacional, en lugar de tener este tiempo, esta unidad de tiempo, lo vamos a poner en unidades los segundos, ¿no es cierto? Sin embargo, también había otras unidades que podían ser aceptadas, ¿no es cierto? Recuerden que yo les decía, en el sistema internacional se puede hacer aceptado los kilómetros por hora, también los kilómetros también es aceptado, sin embargo no pertenecen, también puede ser aceptado las horas, también puede ser aceptado los minutos, entonces acá también nos vamos a topar de que muchas veces el tiempo no te van a dar en segundos, te darán en otras unidades, la velocidad también no te van a dar en metros por segundo, te van a dar en kilómetros por hora y tendremos que hacer algún tipo de tratamiento, y la distancia obviamente pueden ser que te den kilómetros, ¿cierto? Pero todos esos tenemos que conjugar en estas unidades.
sea, ponernos de acuerdo en que siempre que resuelvas un ejercicio tiene que estar en metros. Siempre que resuelvas un ejercicio, la velocidad en metros por segundo. Y siempre que resuelvas el ejercicio, el tiempo en segundos. Ahora, de esta ecuación que está aquí, ustedes prácticamente ya pueden despejar, en este caso, la velocidad y el tiempo, ¿no es cierto? No es necesario hacer lo que hacen en el colegio. Les mandan, la primera ecuación es distancia igual a velocidad por tiempo. La segunda le mandan a repasar que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La tercera le mandan a repasar que el tiempo es distancia sobre velocidad. Esto no lo aprendan así, porque si ustedes se aprenden así, el cerebro también es bastante olvidón y muchas veces, si una no te aprendes, las tres peor te vas a terminar confundiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo te recomiendo es que te aprendas esta ecuación que está aquí conforme está y de aquí sí aprendas a despejar. Es mucho mejor aprender a despejar, dejar de ser mecánico que empezar a grabarte ecuaciones a la ligera, ¿ya? Entonces, por favor, si aquí te piden el tiempo, ya podemos despejar porque este V que está aquí puede pasar al otro lado a dividir o alguna cosa en particular, ¿ya? Entonces, por favor, hasta aquí estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Si alguien tiene, les voy a dar 30 segunditos para que por favor activen sus micrófonos, expongan la idea y si no hay ninguna inquietud, entonces pasamos a la siguiente diapositiva que necesitamos cubrir el día de hoy. Ya chicos, de nuevo estamos. Ya, por favor, si alguien tiene una duda, si no ya nos vamos para el otro lado, ¿ya? Ya por ahí me dice Vicente que tiene un problema en conexión. Recordemos que si tienen un problema en la conexión, en la conectividad dentro de sus computadores o dentro de sus hogares, esto va a estar grabado, entonces a la brevedad posible yo lo tomo y lo subo dentro del aula virtual, ¿ya? Espero de que la mayoría tenga estable el internet y si no, tenemos chance de revisarlo después en el canal de YouTube que también subimos el video, ¿ya? Por favor. Entonces esto es lo más básico, si esto entiendes ya prácticamente vas a entender todo y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ahora va a haber algo que vamos a estar trabajando, ¿ya? Vamos a ver algunos ejercicios así, así rapiditos, ¿ya? Y es que dentro de este movimiento rectilíneo puede ser tan sencillo como les dije, ¿no es cierto? Un vehículo va a 100 kilómetros por hora y después sigue a 100 kilómetros por hora y te preguntan cuál es la distancia que después de 3 horas logró cubrir el vehículo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente muchas veces los ejercicios son tan simples, pero también hay otros como casos especiales, ¿no es cierto? Y uno de esos casos especiales son los que vamos a ver ahorita. En el movimiento rectilíneo uniforme hay algo que se llama el tiempo de cruce, en donde no solamente vamos a tener una partícula, sino que esta partícula también va a haber otra partícula y en un momento los dos con movimiento rectilíneo uniforme van a tener que chocar en algún punto, ¿no es cierto? Entonces esto se llama tiempo de cruce. Obviamente nosotros podemos crear las ecuaciones por este lado unas y por este lado las ecuaciones del otro móvil, ¿no es cierto? Los dos con MRU. Sin embargo, muchas veces trabajar con esta ecuación, con la ecuación de acá, y tratar de buscar la solución del tiempo de cruce, hay muchas veces se complica bastante. Es como que tengo que lanzar un sistema de ecuaciones o alguna cosa en particular. Entonces, en ese sentido, he visto conveniente de que nosotros acá tenemos una forma de calcular el tiempo de cruce y después también estaremos hablando del tiempo de alcance, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere este tiempo de cruce dentro del MRU? Recuerden, MRU, velocidad constante, rapidez constante. Entonces, voy a dibujarles igual acá una trayectoria para que ustedes lo puedan entender de mejor manera y para ejemplificar esta parte del tiempo de cruce. ¿Listo? Vamos a poner ahí la trayectoria, no me salió tan bonita, pero ahí está. Y como les dije, vamos a poner una masa puntual. La masa puntual, la partícula es algo que no tiene dimensiones, no tiene obviamente valor de masa. Y vamos a poner también acá otro móvil, ¿no es cierto? Porque ya les digo, el movimiento rectilíneo uniforme puede ser lo más simple posible, solamente coger y despejar, o en algún momento también el movimiento puede complicarse y tendremos que, yo qué sé, chocarnos un vehículo contra otro vehículo y los dos tenían con movimiento rectilíneo uniforme y que el uno respecto al otro es X menos algo, entonces se complica un poco, ¿ya? Entonces, para no complicarnos tanto, vamos a hacer cuenta que este vehículo de acá está en el punto A y este vehículo de acá o esta partícula de acá está en el punto B, ¿listo? ¿Qué significa el tiempo de cruce? Que en algún momento este vehículo A, ¿no es cierto?, que parte de este punto de aquí, va a tener una velocidad y esta velocidad voy a poner
Voy a poner así, voy a poner velocidad 1. Recuerden que cuando no te dan velocidades, muchas ocasiones te ponen letras, ¿no es cierto? Aquí te ponen velocidad 1. Este va con velocidad 1. ¿Cuánto vale velocidad 1? No sé, puede ser cualquier número, ¿ya? Este va en velocidad 1. Y la partícula B o el móvil que parte desde el punto B también tiene una velocidad. Y esta velocidad se llama V2 o esta rapidez se llama rapidez 2. Y si ustedes se dan cuenta, en algún momento, ¿no es cierto? En el tiempo, en algún momento la velocidad 1 y la velocidad 2 harán que los dos cuerpos se lleguen y se choquen, ¿no es cierto? Las dos partículas lleguen, se choquen o empiecen a cruzarse, ¿no es cierto? El uno se cruza transversalmente al otro. Entonces, vamos a suponer que por aquí más o menos sucede el cruce, ¿no es cierto? Aquí va a suceder el cruce. Y otra cosa en particular, muchas ocasiones dicen los estudiantes, yo no sé qué es lo que muchas veces interpretan y dicen, no, si esto de aquí vale 100 kilómetros, dicen, ¿no es cierto? Entonces, si este va con MRU y este va con MRU, entonces fresco aquí tiene que haber 50 y aquí tiene que haber 50. No siempre es así. Si los dos viajan con la misma velocidad y la misma rapidez, entonces esto sí es verdad. Pero si el uno va más rápido que el otro, es imposible decir que el uno va a recorrer la mitad de la distancia que el otro. Así que pendientes en eso, ya no es tan fácil como uno asimila, no es tan fácil como uno lo pinta. Tenemos que analizar un poquito, ¿listo? Entonces, lo que te van a pedir es, ¿y cuánto tiempo tuvo que pasar para que los dos se crucen? Y eso le llamamos tiempo de cruce. Entonces, el tiempo que se demora de aquí hasta llegar acá, le vamos a llamar tiempo de cruce. Y obviamente, si estamos trabajando en el mismo sistema, ¿no es cierto? Estamos trabajando con los mismos vehículos en la misma unidad de tiempo, también para el vehículo A, el tiempo que se demore aquí al punto de cruce también va a ser el mismo tiempo, porque el mismo tiempo que recorre A va a ser el mismo tiempo que recorre B, ¿sí? No, el uno no va adelantado del otro, los dos van a salir al mismo tiempo. Entonces, obviamente, si para el uno transcurre 3 horas, para alguien que está en China también va a recorrer 3 horas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto también se llama tiempo de cruce. El tiempo de cruce será el tiempo que le toman en cruzarse cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Vamos a poner así. El tiempo de cruce es igual a dividir la distancia de separación entre cada uno de los vehículos y al sumar las dos rapideces. ¿Ya? Esta ecuación de aquí te va a salvar vidas, te va a salvar en algunas ocasiones donde tengas que resolver algún ejercicio. Por ejemplo, el último examen tomaron que una ballena, un vallenato es seguido por una orca o alguna cosa en particular. Entonces teníamos que utilizar algo de esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la distancia? La distancia sería la que hay entre el punto de aquí y el punto de acá, ¿no es cierto? La distancia. Esto sería la distancia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo más yo me sé grabar? Yo me sé grabar así, verán. La una velocidad está hacia la derecha y la otra velocidad está hacia la izquierda. Entonces, como están en direcciones contrarias, entonces este signo de aquí tiene que ser más. ¿Por qué me grabo así? Porque va a haber la siguiente que se llama el tiempo de alcance, en donde este signo más se convierte en un signo menos. ¿Y cuándo es menos? Cuando los dos viajan en la misma dirección. ¿Ya? Entonces yo me sé grabar de esta forma. Entonces aquí vamos a resolver este ejercicio. Un auto y un tren parten simultáneamente a velocidad de 120 kilómetros por hora y 150 kilómetros por hora. Entonces miren acá la velocidad de A, velocidad 1 le voy a poner, tiene igual a 120 kilómetros por hora. Voy a poner solamente como dato, la rapidez 2 es igual a 150 kilómetros por hora y la distancia de separación, o sea, la de esta distancia que está acá, es de 540 kilómetros, ¿no es cierto? Aquí no me dice, está cambiando la rapidez, ¿no es cierto? Incluso aquí me dice velocidades constantes. Entonces, como dice constantes, MRU. Pero es un MRU un poquito especial, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo el tiempo en que se cruzarán? Porque eso me piden, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo se cruzarán? Entonces, sería tiempo de cruce es igual, pongo una línea de fracción, copio, ¿no es cierto?, la distancia que son los 540, y aquí es importante las unidades, verán lo que voy a hacer, aquí pongo kilómetros, y abajo tengo 120 y 150, ¿no es cierto? Entonces sumo 120 kilómetros sobre hora, y también tengo que sumarle los 150 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedaría tiempo de cruce, es igual, por ser primera ocasión estoy poniendo así las unidades, sin embargo ya después voy a suponer que ya se sobreentiende, 540 kilómetros por hora y sumo los dos, ¿no es cierto? 120 más 150, esto es 270 kilómetros por hora. Y es importante las unidades, ¿por qué? Porque al ratito yo les decía que es importante tener el sistema internacional, pero si yo puedo trabajar con otras unidades y que las unidades se simplifiquen de mejor manera.
Por ejemplo, aquí, kilómetros, kilómetros. Miren que cómo se fue. 1 kilómetro de arriba y 1 kilómetro de abajo. Y estas horas, como medios y extremos, va a subir a la parte superior. Entonces tendría así, tiempo de cruce es igual 540 para 270, esto simplifico con esto y me queda 2, ¿no es cierto? ¿En qué unidades me quedó? 2 horas. Miren que aquí me salió horas, sin embargo en el ejercicio no me especifica en qué, ¿no es cierto? Entonces una vez que tengo las unidades yo puedo interpretar y decir, es que este tiempo de cruce también transformada a minutos, ¿no es cierto? Esto si yo quiero en minutos, puedo decir 1 hora tiene 60 minutos, como son 2 horas, entonces esto sería 120 minutos. ¿Sí? Que también es una respuesta válida, es una respuesta que puede ser para el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí yo les acorté la forma de resolver esto, porque en muchas ocasiones de esto sí hay unas ecuaciones medias raras, ¿ya? Por ejemplo, la distancia de acá se llama, esta distancia que puse aquí, le puedo llamar que todo es de X. Y esta distancia de acá, esta X de aquí, a ver, perdón, vamos a hacer así. ¿Ya? Voy a poner acá, les voy a poner así a breves rasgos, ya, no voy a resolver. Toda la distancia era 540. Si el vehículo 1, ¿no es cierto? El V1 recorre una distancia X, entonces el vehículo 2 debería recorrer 540 menos X, ¿no es cierto? Y después tendría que hacer esto. Para el vehículo 1, distancia es igual a velocidad por tiempo y la distancia para el vehículo 1 es X, es igual a la velocidad, que se llama velocidad 1 por el tiempo de cruce, ¿no es cierto? Sí. La otra, ¿cómo haríamos? La distancia es igual a velocidad por tiempo. Para el cuerpo 2 sería, la distancia es 540 menos X, la velocidad del cuerpo 2 es la velocidad V2 y por el tiempo de cruce también. Entonces, no sé si ustedes entienden, pero aquí miren, el tiempo de cruce, tengo que trabajar este sistema de ecuaciones. Entonces ya se me complica un poco. Para no hacer esto, para no hacerlo de acá, lo que estoy haciendo es trabajando con esta ecuación más simple, con la de aquí. ¿Sí? Entonces acuérdense, si los dos autos se van a chocar y es de MRU, esta ecuación es la que vamos a utilizar. Se llama tiempo de cruce. Ahora, igual les voy a dar 30 segunditos porque, por favor, si alguien no entendió aquí alguna particularidad, por favor, active su micrófono y vamos a solventar esa inquietud. Sin embargo, si está totalmente claro, en 30 segunditos continuamos con lo otro que se llama tiempo de alcance. Una pregunta. ¿La respuesta puede estar en horas o en minutos? Profe, una pregunta. Ya chicos, entonces vamos a la siguiente parte, que es el tiempo de lo que es el tiempo de alcance, ¿ya? Ya acá me dice, Karen me dice si tiene que estar en horas o en minutos. Ya, como les dije hace ratito, ¿no es cierto? Recuerden que las unidades dependerá del ejercicio que le están poniendo. En muchas ocasiones no es que resuelvas mal, sino que no te fijas en las unidades. En algunos ejercicios lo particular es que en lugar de pedirte en minutos te digan horas, pero ¿qué es lo que te va a especificar? El ejercicio va a decir ahí explícito. Calcule la velocidad de metros por segundo, calcule la velocidad en kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, por eso en este caso, como no me dicen qué, ¿cierto? En cuánto tiempo se cruzarán, yo le puse en horas y también en minutos. Si alguien quiere transformar esto también en segundos, lo puede hacer, ¿ya? No hay ningún inconveniente en ese caso. Todo dependerá del ejercicio en el cual estemos trabajando. En el examen siempre son explícitos, dicen, tal unidades necesitamos la respuesta. Vamos con la otra, el tiempo de alcance. El tiempo de alcance es parecido a lo que ya revisamos hace ratito, solamente que, como su nombre lo dice, un vehículo tendrá que alcanzarle al otro, ¿cierto? Ya no tendrán que cruzarse, no será un choque frontal, sino que tal vez, yo que sé, existe un lobo y una liebre, y el lobo tiene que alcanzarle para comer a la liebre, ¿no es cierto? Algo así, ¿ya? O al conejo. Entonces, acá igual vamos a suponer que esto es una masa puntual y por acá también tenemos una masa, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar las velocidades? Las velocidades deberían estar en este sentido. Para acá vamos a poner una velocidad 1 y para acá vamos a poner una velocidad 2, ¿sí? Entonces, si esto de acá le llamamos como a un conejo y esto de acá le llamamos al lobo, en algún momento el lobo tendrá que llegarle a comer al conejo, ¿no es cierto? En algún momento en el futuro el lobo tendrá que
alimentarse, ya, porque ya después entienden mal comerse. Tendrá que alimentarse del conejo, ¿no es cierto? Por acá le va a llegar a alcanzar. ¿Ya? De ley le tiene que llegar a alcanzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular qué tiempo le toma, ¿no es cierto? Entre el lobo salió de aquí, desde el punto A, y llegó a alcanzarle. Entonces, esto se llama tiempo de alcance. ¿Listo? Y algo también que es particular. Si para el lobo transcurre 3 horas, para el conejo también va a transcurrir 3 horas. Entonces, el tiempo que va desde el conejo hasta el punto en donde fue alcanzado también se llama tiempo de alcance. ¿Ya? No por el hecho de que aquí, es que él recorre más distancias, recorrerá más tiempo, mentira. Si ustedes van al cine y ven una película que dura 2 horas y después van a ver en China la misma película que también debe durar 2 horas, ¿no es cierto? No va a transcurrir para mí 10 horas y para el fulano de tal va a transcurrir 9 horas. No es así. Para los dos transcurren el mismo tiempo. Hasta ahora, ya. Después, si ya en algún punto ustedes en la universidad ven la teoría de la relatividad, van a hablar ahí de la dilatación del tiempo, de que alguien se mueve, que tiene el reloj y el otro tiene otro reloj y este reloj recorre más lento y este más rápido, pero esa era otra cosa en particular, ¿ya? Esto de aquí, siempre en MRU, los dos tienen el mismo tiempo, no porque el simple hecho que yo recorro más voy a transcurrir más tiempo, no, simplemente tengo mayor velocidad. Y otra cosa en consideración, la velocidad 1, ¿no es cierto? Y la velocidad 2, ¿quién tiene que ser mayor? La velocidad 1 tiene que ser la mayor, porque si la velocidad fuera al revés, ¿no es cierto? Si la velocidad 2 fuera la mayor, nunca le va a llegar a alcanzar, ¿cierto? Si esto fuera mayor y esto fuera menor, jamás en la vida le va a llegar a alcanzar. Tiene que ser al revés siempre. Velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad menor, en la velocidad 2 para que le puedan alcanzar. Sin embargo, ahí no los podrían llegar ni siquiera a algún punto a toparse, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, tengo la velocidad 1 para este lado y tengo la velocidad 2 también para este lado, ¿sí? Están en direcciones, en la misma dirección. ¿Cuál es la ecuación? Entonces voy a poner así, tiempo de alcance va a ser igual a dividir la distancia de separación, ¿cierto? Porque los dos, conejo y lobo, van a estar separados, y restado las velocidades. ¿Qué resto? La velocidad 1, que es la mayor, menos la velocidad 2. Miren que aquí es prácticamente la misma ecuación de hace rato, solamente que cambié de signo. Le puse menos porque están en el mismo sentido, y hace rato le ponía más porque estaban en sentidos contrarios, ¿no es cierto? Se iban a chocar. ¿Ya? Entonces, por favor, así yo me sé grabar las ecuaciones, porque yo también soy malo en grabarme, ¿ya? Entonces, de aquí hasta este punto de acá va a estar la distancia. La distancia de separación entre conejo y lobo, ¿cierto? Aquí va a estar la distancia. Entonces, en sentido de esta ecuación, vamos a resolver este ejercicio súper rapidito, no está complicado. Y aquí ya me da las unidades, ¿cierto? Aquí me dice que tiene que estar en metros por segundo. Veamos en qué me da. Dos móviles con velocidades V y 3V, ¿no es cierto? Va uno al encuentro del otro. Entonces, uno atrás del otro. Si la separación inicial es de 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner 100 metros. Aquí me dan V y 3V, ¿no es cierto? Y otra vez la típica pregunta que saben hacer los estudiantes. ¿Y cuánto vale V? La velocidad V vale V. Si no te dan un valor, tienes que poner la letra, ¿ya? ¿Cuál de los dos es mayor? La 3V, 3 veces V, sí, obviamente va a ser lo mayor. Y la parte de aquí sería el valor menor, ¿cierto? ¿Sí o no? Este es el mayor y lo de acá es el menor. Obviamente porque está 3 veces, ¿no es cierto? No va a decir, es que es el menor, el mayor. Hay que ser personas normales. Entonces, ¿acá cuál sería? La V1, ¿no es cierto? Esta sería la mayor, esta sería 3V, y la V2, esta que es la menor, va a tener el valor de V, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular eso. Dice, y el segundo móvil alcanza el primero en 20 segundos. Miren que aquí está dándome ya el tiempo de cruce. Aquí me dice que le va a alcanzar, perdón, tiempo de alcance. Aquí en los 20 segundos ya me están dando el valor. Esto se llama el tiempo de alcance. Ya me está diciendo que el uno le alcanzó el otro en 20 segundos. Entonces, incluso el tiempo ya me están dando. Pero la ecuación es la misma, ¿cierto? ¿Qué me pide? Allá la velocidad del menor. Ya vamos a ver cuál es la velocidad. Tiempo de alcance. ¿Dónde está el tiempo de alcance? Vale 20 segundos, ¿cierto? Reemplazo 20 es igual. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia de los 100 metros. Miren que es súper sencillito. Es cuestión de coger y reemplazar nada más. Estos 100 metros. Y esto de acá le voy a poner también en la unidad, ¿ya? Voy a poner 20 y esto estaba en segundos. Abajo, ¿qué pongo? Velocidad 1 menos la velocidad 2. La mayor menos la menor, porque si haces al revés te va a salir negativo.
La mayor, ¿cuál es la mayor? 3V, ¿no es cierto? Aquí me dice que la mayor valía 3V. 3V y la menor vale el valor de V que tengo acá. V. ¿Ya? Entonces, esto de aquí ya puedo simplificarle, puedo despejarle, hacer alguna cuestión en particular. Puedo hacer esto, ¿ya? Los 3V menos V, pasarle al lado izquierdo y este 20 puedo pasar al otro lado. ¿Cierto? Esto así se despeja. Entonces, así, cámara lenta. 3V menos V es igual a 100 dividido entre 20. El 100 estaba en metros y el 20 estaba en segundos. Miren que ya me queda en metros por segundo. 3V, ¿no es cierto? Tienes 3 panes, te comes uno, ¿no es cierto? ¿Cuánto te queda? Te queda 2 de los mismos panes, ya, facilito. Y esto quedaría, esto con esto se va, y esto me queda el 5, ¿no es cierto? 5 me queda acá, esto está en metros por segundo, y la velocidad V es igual a dividir este 2 al otro lado, porque tiene que estar despejado. Sería 5 sobre 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Y estaría resuelto el ejercicio. ¿Qué me pedía? Me pedía acá, hallar la velocidad del menor. ¿Cuál era el menor? El menor era el valor de V. ¿Cuánto vale V? 5 sobre 2. 5 sobre 2. Tengo 5 naranjas para 2 personas. ¿A cómo les toca? A 2.5. La respuesta sería el literal B, ¿no es cierto? O en otras palabras, también tengo 5 lucas. Necesito repartir para 2 panas, nos toca $2.50, ¿no es cierto? $2.5. Y ahí está resuelto. ¿Sí ven? Esto, como les digo, igual se puede hacer más complejo. Acá incluso yo estoy obviando muchas cosas, ¿cierto? Solamente es una ecuación para que ya no sufras con esto de acá y lo puedas hacer mucho más rápido, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a igual a esperarles 30 segunditos. Si alguien tiene alguna duda en particular, por favor ahí active su audio. No tenga miedo, no tenga pánico escénico. Así mismo es. Active el audio si alguien no entendió que hice por ahí alguna cuestión en particular. Y recuerden que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que en 30 segundos continuamos. Yo tengo una pregunta. Creo que no escucho. Dicen. Está con el audio emprendido. No nos escucha por audio, creo que solo vale escribir. Sí, sí. Ya, muchachos, vamos al siguiente. Verán que estoy yendo súper rápido. Verán, como les dije al inicio, esto de aquí es entender antes de empezar a copiar, ¿ya? No importa si por ahí no lo copiaste, lo puedes imprimir, pues, obviamente, puedes pasar alguna cosa en particular, ¿ya? Y si tengo una pregunta, dice David, ¿la distancia puede ser negativa? No, las distancias no pueden ser negativas, David. Lo que sí puede ser negativo es el desplazamiento. ¿Ya? Si nosotros, verán, cuando nosotros hablamos de distancia, ya al ratito les voy a explicar eso. Cuando nosotros hablamos de distancia, la distancia es, en otras palabras, la medida que puede hacer uno, yo que sé, en metros, en pies, lo que sea, de lo que va obviamente la partícula recorriendo, ¿no es cierto? Si recorro esto de aquí, la medida de todo esto puede ser en metros. Eso es la distancia. Entonces yo voy a empezar a medir, y todo lo que es longitud, jamás de la vida me va a dar negativo. Siempre va a ser positivo. Ahora, ¿cuándo hay esta parte de lo que es lo negativo? Es cuando yo dejo de hablar de distancia y hablo de desplazamiento. Y el desplazamiento, en realidad, ya deja de ser una distancia, tiene una definición totalmente distinta. Y este desplazamiento se pone así, delta R. Y el delta R es un vector. Y los vectores sí pueden tener también componentes negativas como componentes positivas. ¿Listo? La distancia es la medida si alguien cogió la trayectoria y puso una cinta métrica, la medida. Obviamente, jamás en la vida nosotros vamos a tener una distancia de tipo negativa. Lo que sí podemos tener
es desplazamientos negativos. ¿Por qué? Porque el desplazamiento ya va a haber un sistema coordenado, ya va a decir, es que considera que si te pasas de esta línea hacia la derecha, va a ser positivos. Y si te pasas de esta línea hacia acá, entonces van a ser negativos. ¿Sí? Eso respondiendo a la pregunta que me decía David por ahí. Vamos a lo siguiente. A ver, bueno, esta parte de acá no vamos a hacerle, les voy a dejar ahí, por favor. Aquí hay que dice, dos móviles A y B pasan simultáneamente por el punto P de una pista con 8 metros por segundo y 15 metros por segundo en la misma dirección. ¿Qué distancia les separa al cabo de 2 minutos? Esto les voy a dejar para que ustedes lo hagan, ¿ya? Recordar algo nomás. Aquí, como me están dando en minutos y acá yo tengo en segundos, entonces por ahí seguramente tengo que transformar las unidades, ¿ya? Eso les voy a dejar para que ustedes lo hagan. No vamos a hacerle, no por el hecho de que no quieras, sino por el hecho de tiempo nada más, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que es el vector de desplazamiento, el vector velocidad media y el módulo que se llama distancia, porque la distancia no es un vector, es un escalar, es un número, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá dos gráficas y voy a poner así. Voy a poner que esto es el X y este es el sistema Y, ¿cierto? Este es el X y el Y. Entonces, vamos a hablar de tres vectores, ¿no es cierto? Bueno, dos vectores en realidad. El vector desplazamiento, entonces el vector desplazamiento se pone así, delta R. El vector velocidad media se pone así, velocidad, se pone acá y se pone así una M, o si no, alguien incluso le sabe poner la palabrita así, velocidad media, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de velocidad, obviamente, recuerden, velocidad era vector, se pone así velocidad y la rayita arriba para decir que es un vector, y el desplazamiento pongo delta R, una rayita también en la parte superior. La distancia no es vector, esto es un escalar. Acuérdense, la distancia es un escalar y es la medida cuantificada. Yo les podría hablar así, la medida cuantificada alrededor de la trayectoria, pero no van a entender. En otras palabras, pongan una cinta métrica en la trayectoria y midan cuántos centímetros fueron caminando, cuántos metros caminaron, cuántos kilómetros, ¿cierto? Esto es la distancia. La distancia únicamente es el valor, vamos a poner así, valor en metros, puede ser el valor en kilómetros, puede ser el valor en pies, en lo que quieran, de la trayectoria. De la trayectoria que ustedes están en la cual se están moviendo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, el desplazamiento sí es un vector y la velocidad también es un vector. El distancia y desplazamiento no son iguales, sin embargo, en un movimiento en particular, en un caso en particular, sí pueden ser iguales en módulo, ¿ya? Porque miren que aquí el vector, jamás de la vida voy a decir, es que el vector de desplazamiento que tiene coordenadas 3 en Y más 4 en J va a ser igual a la distancia, y la distancia es 50 metros. Esto de aquí es calambre al ojo. ¿Cómo voy a comparar un vector con un escalar? Lo que sí puedo decir es que en algún caso en particular, el módulo del desplazamiento puede ser igual a la distancia, ¿ya? Esto sí, el módulo de desplazamiento puede decir, sí, 50 metros es igual a la distancia que recorrió, que son los 50 metros también, ¿ya? Recordar esto, no puedo igualar vectores con escalares o con números, no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es decir que a este le saco el módulo y que este módulo de aquí es igual a la distancia. Eso sí se puede hacer, pero esto en un caso en particular, y ahora les voy a decir en cuál. Porque muchas de las ocasiones en la secundaria sí, los licenciados sí dicen que son iguales. Toca estar acá explicando por qué no. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Para explicar el desplazamiento, vamos a poner acá un sistema de coordenadas 0, 0, ¿no es cierto? Y acá también un sistema de coordenadas 0, 0, ¿ya? Recuerden, esto de aquí, en matemáticas también se ve, aquí 0, 0, y aquí también es el punto de coordenadas 0, 0. Entonces, supongamos que en este plano de aquí, ¿no es cierto? Alguien estuvo por este punto P y después alguien tiene que trasladarse al punto Q, ¿no es cierto? Haz cuenta incluso si que este eras tú, ¿no es cierto? Y acá te dice tu novia, por favor, el día de hoy vamos a cumplir un año y quiero que vengas a ver Netflix, películas, alguna cosa por el estilo. Y tú y yo sabemos que, chuta, si es posible, ustedes en 20 minutos ya están allá, ¿no es cierto? Puede haber toque de queda también, pero con tal de estar allá y con tal de llegar al punto donde querían estar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer de que este eras tú y tu novia está enojada, ¿ya? Vamos a suponer esto, porque si fuera Netflix, automáticamente tendrías que irte así, ¿no es cierto? Rectito acá. Ya, pero vamos a suponer de que chuta, tu novio dice, algún rato has de llegar.
Un rato desaparecer. Entonces vas a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? No vas a tomar la opción de ir recto, ¿no es cierto? Sino que alguien va a decir, no, es que yo me voy a barajar, voy a ir también a ver a alguien por allá en Pujilí. Por allá también en Pujilí tenemos a alguien en particular y hacen esta trayectoria de aquí, ¿no es cierto? No fueron rectos, sino que realizaron esta trayectoria de acá. Entonces, esto de aquí vamos a llamarle como trayectoria, ¿ya? Es el camino que está recorriendo. Entonces, si Juanito, ¿no es cierto?, empieza a recorrer, va a ir por aquí, va a ir por acá, va a ir por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, y va a empezar a circular esto hasta llegar a donde su novio, ¿no es cierto? Porque en esta ocasión no queríamos llegar. Ahora, vamos aquí a dibujar el vector llamado desplazamiento. El desplazamiento, tenemos que hacer lo siguiente. Para el desplazamiento necesitamos saber de dónde sales y a dónde llegas. Entonces vamos a poner así, el delta R o el desplazamiento, necesitamos saber el punto de inicio y el punto de llegada. Necesitamos el inicio y la llegada. ¿Listo? Algo que después vamos a ver que no es necesario para otra variable por acá. ¿Ya? Entonces, como necesito el punto de inicio, entonces alguien puede decir, ah, no, es que dentro de este plano, yo al punto de inicio le puedo dibujar, ¿no es cierto? Le puedo dibujar así. R sub 0, así se dibuja, así se pone. R sub 0 significa la posición inicial. Posición inicial. Listo, así le vamos a llamar. Acuérdense esto, si aquí sale, esto se llama la posición inicial. R sub 0, siempre que veo una R es la posición inicial. Y cuando yo llegue acá, donde estaba mi novia, entonces esto va a ser RF. Y esto va a llamarse la posición final. ¿Ya? Así tan facilito como le ven. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el vector que nosotros tenemos que utilizar para unir el inicio y la llegada. O el inicio y el final. Entonces, vamos a poner con un color medio distinto. Aquí en este caso en particular, ¿no es cierto? Sales de aquí de P y llegas a Q, el desplazamiento debería ser este vector que les voy a dibujar con este color medio amarillo. Hacia acá. Esto de aquí se llama delta R o desplazamiento. Y miren que hay una particularidad, ¿no es cierto? El desplazamiento no me importa por dónde fuiste. No me importa si te fuiste a dar la vuelta a la luna. No importa si fuiste a bajar la luna porque eso te pidió tu novia, ¿no es cierto? Ah, es que necesito que me bajen las estrellas, la luna, alguna cosa por el estilo. No me importa dónde te fuiste. ¿Qué es lo que importa? El inicio y el final. Solamente coges y unes. ¿Dónde va la flecha del vector? La flecha siempre va al final. Entonces aquí vamos a poner el inicio y la flecha tiene que estar al final, ¿ya? Eso es el vector de desplazamiento. Ahora, si alguno de ustedes se pone a trabajar con vectores también, ¿no es cierto? Y dice, y vectorialmente el desplazamiento, ¿qué vale? ¿O cómo lo calculo? Ustedes pueden hacer lo siguiente. Si tienen esta posición inicial, esto es un vector. Y los vectores van sumándose de acuerdo a cómo vayan apareciendo, ¿no es cierto? Si aquí está un vector y después viene el otro vector acá y después viene el otro vector acá, entonces voy sumando esto de aquí, más 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 de aquí, me va a dar a dónde llegué, ¿no es cierto? Entonces acá también sucede lo mismo. Miren que el vector posición inicial es de dónde salí. Entonces vamos a poner así, posición inicial. Después está el vector desplazamiento. Justo aquí llegas a P y está el desplazamiento. Más el vector desplazamiento tiene que ser igual, porque justo llegas al Q y ya te da la posición final, ¿no es cierto? Entonces en lugar de poner vector posición inicial más vector desplazamiento, alguien puede decir, ah, no, es que de gana te das la vuelta así, ¿no es cierto? De gana sumas el de aquí con el de acá. Mejor solamente, ¿por qué no pones la posición final? Entonces aquí sí pones posición final. Y noten que yo estoy sumando y también igualando vectores. No lo quise hace rato igualar un vector con un escalar, eso no se hace. Vectores estoy igualando. Y si de aquí ustedes dicen, ah, es que el delta R yo quiero saber cuánto vale, entonces nos toma la sorpresa que ha sido que esta posición inicial pasa al otro lado a restar y se convierte en esto, que el desplazamiento es igual a restar la posición final de la posición inicial. Y también eso muchas veces nosotros ya lo interpretamos. Siempre que vean esta delta de aquí, ¿no es cierto? Por si acaso algunos están como perdidos en Yagualocro, esta se llama delta o se llama variación. Siempre vean este delta de aquí, por ejemplo, delta de posición, siempre va a ser una resta. ¿Y qué vas a restar? Siempre lo que tengas al final menos lo que tengas al inicial. ¿Listo? Así vamos a restar. Así se resta siempre. Si te ponen así, delta P de presión, ¿a qué va a ser? Igual, presión final menos la presión inicial. ¿Sí? Sin necesidad de saber mucho de estos de los vectores, yo ya puedo interpretar que siempre el delta es una
Es una resta, ¿listo? Ahora, acá definimos el desplazamiento. Entonces, obviamente aquí esta posición inicial va a tener un vector, posición final también va a haber un vector. Si yo los restos ya tengo delta R y va a ser un vector, alguna cosa por el estilo. Ahora, alguien incluso vamos acá a trabajar ahora en este momento la distancia. La distancia es distinto. ¿Qué era la distancia? La distancia era cubrir todo el espacio, bueno, toda la trayectoria por la cual la masa se está moviendo, ¿no es cierto? Por aquí se está moviendo la masa puntual, empieza a moverse, empieza a moverse. Entonces, a alguien en este punto se le ocurre, ¿no es cierto? Decir, y a la final, ¿cuánto recorriste, no es cierto? Alguien que hace ciclismo, alguien que practica atletismo, siempre le importa cuántos kilómetros fueron, ¿no es cierto? Entonces alguien puede decir, aquí voy a poner una cinta métrica, mido, estoy midiendo, y a la final, todo lo que me dé como resultado al terminar la medición, eso se llama distancia. Y miren que aquí automáticamente jamás en la vida me van a decir que la distancia es igual al desplazamiento. La distancia incluso tiene esta trayectoria de acá y el desplazamiento fue recto, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner la distancia. La distancia es el camino recorrido. Camino recorrido. ¿En qué puede estar este camino? Puede estar en metros, puede estar en kilómetros, puede estar, yo qué sé, en millas si quieres, todo depende de la unidad que estén midiendo, ¿ya? En la distancia es esto. Entonces aquí también voy a poner algo en particular. ¿Qué es lo que sucede dentro de toda esta parte de acá? Que la distancia, voy a poner así, verán, entenderán. La distancia es diferente que decir desplazamiento. Y el desplazamiento aquí está en ¿qué? En vector. ¿Esto está en qué? En un escalar. Entonces decir que la distancia es igual al vector de desplazamiento está mal, porque no puedes igualar escalar con vector. La distancia te pueden dar así, te pueden decir 30 metros, y el vector puede ser esto, puede ser, yo que sé, 30 en el eje X más 40 en el eje Y, ¿cierto? Pueden darte así, entonces esto de aquí no se puede igualar. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Yo voy a poner acá en este espacio que me sobra. Algo que sí puedes hacer y algo que sí se puede encontrar en alguna cuestión, en algún ejercicio, es que la distancia, lo que sí puede ser, es igual al módulo del desplazamiento, al numerito de desplazamiento, eso sí. Entonces aquí me voy a inventar, voy a decir que la distancia son los 50 metros, y aquí para calcular el módulo del desplazamiento, ¿no es cierto? El módulo que está aquí, delta R, ¿cómo sacaba el módulo? Ya les enseñé hace ratito. Con velocidad dice, elevaba en un vector al cuadrado y elevaba la otra componente también al cuadrado. Si ustedes hacen esto, justo en este lado de acá me queda 50 y acá me queda 50. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo que esté en una sola dirección. Solamente ahí sucede que la distancia es igual al módulo del desplazamiento. Acuérdense que este es el módulo. Vayan a estar diciendo que el desplazamiento es igual a la distancia. Eso está mal dicho. En realidad es el desplazamiento en módulo es igual a la distancia, que es diferente, ¿ya? Entonces aquí está. La primera ecuación que también les acabo de poner, desplazamiento se calcula así. Y la distancia, ¿cómo calculo la distancia? La distancia se calculará como velocidad por tiempo. Hace rato ya acabé de decir eso. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Y esa distancia también puede cambiar. Si estamos en otros movimientos, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, todo dependerá en qué tipo de movimiento estoy. Ahora, hay otra particularidad que aquí tengo, ¿no es cierto? Que es la velocidad media. Por cuestión de manejar y explicar esto un poquito, no les voy a dibujar este vector velocidad media, ¿ya? Pero la velocidad media les voy a poner en ecuación rapidito. La velocidad media es igual a dividir el desplazamiento para el intervalo de tiempo. Así facilito. La velocidad media va a ser igual a dividir el desplazamiento para el intervalo de tiempo. Entonces, ¿dónde debería estar dibujado aquí en el gráfico? Si quisiera dibujar, miren que la velocidad media y el desplazamiento son vectores. Los vectores sí pueden igualar. Entonces, como están acá hay un positivo y acá hay un positivo, entonces tienen la misma dirección. ¿Cómo debería estar dibujado acá? En la misma dirección del desplazamiento debería dibujar velocidad media. Si alguien quiere dibujar. ¿Listo? ¿Y cuál es este tiempo de aquí? Va a ser el tiempo que transcurra entre salir del punto P y llegar al punto Q, ¿cierto? Esto va a ser el delta T. El tiempo que se le tomó de entre salir en P y llegar al valor de Q. Y esta ecuación también la vamos a emplear después. Si en algún ejercicio, si en alguna ocasión te piden aceleración media,
Entonces la aceleración media también les voy a poner. Obviamente estos son ya conceptos un poquito más complicados. Vamos a poner así ya. La aceleración media. En esta parte de aquí necesito que por favor esto de aquí le empiecen ya a trabajar. Empiecen a verlo esto con otros ojos. Sería velocidad media es igual a dividir la variación de la velocidad dividido para el intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces otra vez les dije. ¿Qué significaba delta? Delta era restar, ¿no es cierto? Entonces, esta delta V que puse aquí sería velocidad final menos la velocidad inicial. Ya, si alguien dice, ¿y esto de aquí delta de dónde saco? Es así, velocidad final menos la velocidad inicial. Y listo. Nuevas ecuaciones que tienen que aprenderse. Ya, por favor, acá, ser juiciosos, ya les dije. Necesito que, por favor, terminemos de comprender esta parte de aquí. Por favor, entiéndanlo muy bien. Traten de repasar esta parte de aquí. No es complicado. Complicado sí es cuando no repasan. Si ahorita para la siguiente clase no repasan, ya ahí se van a estar como camarón y agua loco. Van a llegar a un punto en donde no van a entender nada. ¿Listo? Ahorita, por favor, hagan esto. Aquí les dejé las ecuaciones, les expliqué qué es la aceleración media. Solamente divides el desplazamiento por el tiempo y la aceleración media divides la velocidad por el tiempo. La velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo es el delta t, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ahí trabajarle, pueden seguirle intercambiando alguna cosa por el estilo y pueden hacerlo de alguna posibilidad, ¿no es cierto? Por favor, vamos a ver qué más nos hace falta. Les recuerden que en la primera clase les dije, por cuestión de tiempo, puede ser que en algunas clases nos tomemos unos 10 minutos más para poder trabajar con todo lo que necesitamos trabajar y también para poder dejarles aquí un poco de lo que son las tareas que necesitan hacer, ¿ya? Entonces, vamos a recapitular un ratito lo que hicimos. Aprendimos acerca de qué es la cinemática, por qué es cinemática y qué vamos a estudiar. Aprendimos la clasificación de los movimientos que se clasifican en rectilíneos y curvilíneos y les decía que curvilíneos, dentro del curvilíneo hay un movimiento en particular que se llama circular y también un curvilíneo puede ser cualquier movimiento que no sea una recta. Después hablábamos del movimiento rectilíneo como tal y decíamos que es una trayectoria recta, que tiene que ser de velocidad constante y si tenemos velocidad, esta velocidad es un vector y si queremos cambiarle de nombre y llamarle rapidez, tiene que ser el módulo del vector y este módulo se saca con este teorema de Pitágoras que le estamos poniendo acá, ¿no es cierto? Y también obviamente si la velocidad es constante, la rapidez también es constante. Había una sola ecuación, distancia es igual a velocidad por tiempo. Decía que el espacio es mal utilizado, sin embargo lo saben utilizar comúnmente en el colegio. Acá, el tiempo de cruce. Les decía que un caso en particular del MRU es que en el tiempo de cruce suceda que alguien le pide que el uno se choque con el otro, ¿no es cierto? Puede suceder. O también el tiempo de alcance también puede haber un caso especial de movimiento rectilíneo uniforme. Hablábamos también de esta parte de acá de las trayectorias en cuanto a velocidad del desplazamiento, velocidad media, la distancia también. Son cosas que también te van a tomar dentro de un examen y necesitas saber por lo menos cuál es la ecuación que te va a permitir a resolver esa parte de ahí. Lo siguiente es resolver algunos ejercicios que estaban planificados. Sin embargo, igual, yo les dije, o sea, con ustedes no es la primera ocasión, entonces necesitaremos que también ustedes como estudiantes pongan de parte. Entonces, les voy a decir dónde está la parte de física, dónde están los ejercicios para que lo puedan resolver. Y acá le encuentran algunos, ¿no es cierto? Y este de aquí puede ser que yo les ayude a resolver, que está un poquito complicado. Y hay algunos otros ejercicios que ya hemos hecho en alguna ocasión. Incluso los videos de estos ejercicios están dentro del aula virtual. Si alguien quiere repasarlo. Igual, miren, acá me pide el vector de desplazamiento, alguna cosa en particular. Esto de aquí me voy a saltar por el momento. Todavía no lo voy a hacer. Necesito que ustedes también trabajen en esta parte aquí. Y en particular, yo lo que voy a hacer en este caso es resolver este ejercicio que tomaron la última ocasión. Este ejercicio tomaron en el examen que tuvieron que dar ustedes. No me acuerdo qué fecha era, 21, 23 de marzo, algo así creo que era. 21 de marzo creo que era. Ya, este ejercicio tomaron en el 21 de marzo. Ya, entonces vamos a resolver el de acá, dando lectura a lo que me está poniendo, ya, para que vean que incluso en el examen, o sea, no es que estaba complicado, sino que estaba cuestión de leerle bien e interpretar lo que me estaban pidiendo, ¿ya? Entonces voy a dibujar acá una superficie. Una manada de orcas y un vallenato se desplazan en una trayectoria rectilínea con velocidad constante, ¿no es cierto? Entonces aquí ya de entrada, movimiento rectilíneo uniforme. La manada se mueve con una rapidez de 15 metros por segundo, mientras que el vallenato lo hace a 8 metros por segundo. Entonces vamos a dibujar acá. Aquí vamos a poner un puntito para interpretar a los unos y aquí para interpretar al vallenato, ¿no es cierto? El de aquí sería las orcas, ¿cierto? Las orcas. Y aquí es el vallenato.
Por si acaso, que vallenato con B, no con V. Por si acaso, alguien vaya a poner vallenato con la otra V, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La rapidez de la manada, 15 metros por segundo. Para acá vamos a estar con una velocidad igual a 15 metros por segundo. Bueno, en realidad no velocidad, rapidez, ¿ya? Mientras que el vallenato lo hace con 8 metros por segundo. Acá sería rapidez es igual a 8 metros por segundo. Miren que lo dibujo así porque esto es el caso óptimo, ¿no es cierto? Obviamente las orcas tienen que tener mayor velocidad para poderle alcanzar en algún punto al vallenato. No puede suceder al revés. No puede suceder que el vallenato está antes y las orcas son perseguidas. Incluso lógicamente no está bien. Pues por algún punto acá va a llegarles a alcanzar, ¿cierto? En algún punto va a tener que colapsar el vallenato y obviamente ya ser parte de la cena de las orcas, ¿no es cierto? Tratando de escapar del ataque, ¿no es cierto? Si la distancia entre el vallenato y la manada de orcas es 2.1 kilómetros, entonces entre el punto de aquí y el punto de acá existe una distancia de 2.1 kilómetros. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo en minutos? Entonces me pide el tiempo que se demora de llegar de aquí a acá, esto es el tiempo de acá, y este tiempo me pide que esté en minutos, ¿cierto? Y este tiempo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba tiempo de alcance. ¿Qué se demora la manada en alcanzar la presa, ¿no es cierto? Y este tiempo de alcance también va a ser el mismo tiempo que el vallenato le tome llegar a este punto acá. Entonces aquí también sería tiempo en minutos. Pero es el mismo, ¿ya? Y es igual al tiempo de alcance. Es el mismo tiempo, no necesariamente porque otros viajan de una distancia inferior va a suceder de que tienen más tiempo. Los tiempos son iguales, recuerda eso. Si vemos una película que dura 2 horas aquí, si te vas a Beijing también va a durar 2 horas, no va a pasar el tiempo diferente para el otro. ¿Ya? Entonces vamos a poner cuál es la ecuación. Entonces la distancia, bueno, la velocidad está la 1 para este lado y la 2 está para este mismo lado, ¿cierto? ¿Cómo era la ecuación? El tiempo de alcance va a ser igual al dividir la distancia de que los separa para estos dos valores, pero tienen que estar restados, ¿no es cierto? Esta era la ecuación, miren que está sencillito. La distancia, ¿cuánto es? Yo voy a poner, en este caso, 2.1 kilómetros, pero voy a ver que las unidades no me van a cuadrar, ¿ya? Y voy a tener que transformar. Y la velocidad 1, ¿cuánto vale? Velocidad 1 es la de 15, sería 15 menos el 8, y estas dos unidades, estos dos valores de aquí estaban en metros sobre segundo. ¿Cuál es el inconveniente? Miren que aquí el inconveniente más grande es que arriba tengo kilómetros y abajo tengo metros. Y si alguien dice, ah, no, es que kilómetros y metros se eliminan así nomás, fresco, está mal. ¿Qué les dije la última ocasión? Que el acá significaba kilómetros, ¿cierto? Significaba kilo, y kilo era 1000. O sea, esto entiéndanle como que es 1000, ¿cierto? O 10 al cubo. Entonces sería 2.1 por 1000, que es 2100, ¿cierto? Esto sería 2100. Deja de ser kilómetros, se convierte en metros. Y abajo se convierte en 15 menos 8, se convierte en 7 metros por segundo. Simplifico los metros, aquí ya sí puedo simplificar. La séptima es 1, la séptima es 3 y los dos ceros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me quedó? Me quedó 300 segundos. Pero aquí hay una contrariedad, ¿no es cierto? Aquí alguien ya puede decir, ah, es que la respuesta ha sido la C y esa marqué, me puso mal. En realidad no es 300, ¿no es cierto? Porque aquí me dice en qué unidad está. Está en segundos. Y algo que hace ratito nos dijo Karen, ¿no es cierto? ¿Y en qué unidades necesito poner? Dependerá del ejercicio, ¿no es cierto? En este ejercicio, ¿en qué me pedía? En minutos, ¿no es cierto? Me decía cuánto en minutos vale los 300 segundos que acabé de calcular. Entonces, un paso extra sería poner este tiempo, que son los 300 segundos, y transformarle a minutos, que yo creo que la mayoría de personas sabe la conversión, ¿no es cierto? Todo el tiempo hablamos de minutos, segundos, horas. Sabemos que un minuto tiene ¿cuánto? Tiene 60 segundos. ¿Y por qué le pongo abajo? Porque esto con esto se tiene que eliminar. Simplifico también un 0 de aquí con un 0 de acá, y 30 para 6 me queda 5 unidades, 2 minutos. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta correcta? La respuesta correcta ha sido el literal B, ¿no es cierto? 5,00, que es lo mismo que va a haber puesto 5, ¿no es cierto? Y listo, ahí está el ejercicio que les tomaron la última ocasión. Fue el único que tomaron de este tipo, así de movimiento rectilineoforme. Fueron específicamente uno así, no hubo un ejercicio que tenga que ver con alguna otra cosa en particular. Tal vez si te tomaron algunas gráficas, eso era del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo vamos a estar revisando también en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver unas gráficas, cuándo es acelerado, cuándo es retardado, cómo calculo la gráfica
respecto a la otra y alguna cosa en particular. ¿Listo? Entonces, por favor, si hasta aquí quedamos y entendemos lo que acabamos de hacer, fuera el éxito, ¿ya? Si alguien incluso se le fue el internet, puede revisar la clase y puede darle de nuevo play a todo lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿ya?